Señoras y señores, reventó la bomba, papá. Reventó la bomba. ¿A qué me refiero? Y es que la Betty Arana acaba de decir en el programa con Caos, créditos del video a Caos, tras la verdad que la tuve en una entrevista, acaba de decir la Betty Arana de que por culpa de Marvin Aguilar el chino estuvo al borde de la muerte por el estrés que generó que él hubiera dicho que el doctor Aguirre iba a ser el candidato del FMLN. Papá. ¡Qué palo! Por eso es que el chino lleva ya 2 semanas o 3 semanas de que no aparece. Y es que te acordaba que yo tengo una persona, perdón, que me ha comunicado todo lo del chino. Me ha dicho quién financia el chino, me ha dicho de a dónde iba a comer el chino de gratis, me ha dicho todo. Y me dijo lo de la enfermedad de su pie. Y acá lo rectifica ¿cómo se llama? La Betty Aragana. Dice de que el chino no ha salido porque tiene el problema del pie. Recuerden que él tiene la enfermedad llamada elefantitis, que se les pone el pie bien hinchado, bien cholo. Entonces me lo acaba de confirmar la Betty Arana, que lo acaba de decir ahí, para que vean que yo no les estoy mintiendo. Cuando yo les digo algo que yo sé, es porque yo lo sé. Yo no tengo que venir a hablar algo acá que no sepa. Mira, y aparte de eso, también esta Betty Arana es descarada, vos. Yo nunca había conocido una mujer tan descarada como la Betty Arana. Al principio del video dice, no se tienen que burlar de uno cuando está enfermo ni desearle la muerte. Y hace poco vimos unos videos donde ella le deseaba la muerte a ¿cómo se llama? A Walter Araujo por el cáncer. Y decía de que Walter Araujo más rápido se iba a morir porque el cáncer se alborotaba cuando se enojaba. Increíble, increíble. Yo me quedo con la boca abierta como esta mujer hace las cosas y se vuelve la víctima después, pues increíble. O sea que es que esta está como el chiquillo Periquillo y Álvaro Méndez. Cuando ellos hacen algo, está bien, pero cuando alguien le hace algo a ellos, les va a llegar el karma. Así pasa con esta. Espéreme. Bueno, escuchemos. Vamos a ir desglosando un poquito la entrevista. No es mucho, pero traigo uno malo del principio donde dice de que por culpa de Marvin Aguilar casi se va al otro mundo el Chino Flores. Vea esto. Oh, y confirma que ella fue la que llevó al doctor Aguirre. Oiga esto. Y porque ya la deshidratación ya era bastante visible, ¿verdad? Entonces, para la gente que le gusta siempre andarse burlando de uno, ¿Oí? Pues yo les diría, no hay que burlarse de la gente enferma porque... Y ella cómo se burló de Walter Araujo por el cáncer, bao. Hoy soy yo, pues mañana puedes ser tú, tus hijos o tu familia, qué sé yo. Entonces es de respetar, o sea, muchos podemos odiar a alguien, podemos odiar a alguien, pero de pronto desearle hasta la muerte, como ha sucedido conmigo en redes sociales. Mira cómo se hace la víctima cuando hemos visto ella cómo le ha deseado la muerte a Walter Araujo por el cáncer. Dice, yo voy a llegar a ser diputado y quizás Walter Araujo ni va a alcanzar a llegar. O sea, deseándole la muerte, pues, al maestro. El cáncer se lo va a comer, el cáncer se lo va a llevar. O sea... que yo lo he compartido en mis redes sociales con mis suscriptores, sobre todo con la gente que me ama, ¿verdad? Pero yo creo de que he visto unos comentarios bien... que dicen más de la persona que los hace que de lo que están diciendo de mí, ¿verdad? Entonces sí, yo ese llamado le hago a la gente a que tenga un poquito más de amor, no sé, mucho odio en redes sociales. Imagínate cuántas cosas buenas hiciéramos en redes sociales si nos dedicáramos a esparcir buenas costumbres, a amar a los demás. Jesús nos enseñó a amar, ¿verdad? No nos enseñó a andarnos odiando ni tirándonos lodo, peor por un político, ¿verdad? O sea, no vale la pena. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Mira cómo se hace la víctima, bo. A mí esto me dejó sorprendido. Esto me dejó sorprendido porque aquí les traje yo el video donde ella es más, creo que por ahí está, fíjate. No, pues no lo voy a poner porque para qué. Bueno, pero sí le desea la muerte a Walter Araujo. Dame chance, ya vas a ver. Bueno, sigamos, que me está ahogando la tos. Aprovechando el espacio. Betty, fíjate que la primera pregunta de Manuel que tenemos que hacerte es ¿qué está pasando realmente con Manuel el Chino Flores? Porque él era religioso, sus conferencias de prensa los días lunes, pero desde hace 2 lunes aproximadamente no se le ve la cola, como diríamos en buen salvadoreño. ¿Qué está pasando con el secretario del FMLN? Oiga. Bueno, mira, esperamos verlo pronto, ¿verdad? El problema de él es un problema de salud.
Y te lo digo con mea propiedad porque yo he estado hablando con él. El chino tiene un problema de salud en un pie, ¿verdad? Tiene un problema de salud en un pie y le han pedido sus médicos de que esté lo más tranquilo posible porque... Ahí está el problema del pie que yo le decía. El chino tiene elefantitis en el pie. Es una enfermedad fea. Por si usted no sabe qué es elefantitis, busque en Google, enfermedad elefantitis en el ser humano. Es doloroso lo que él tiene. Entonces es muy doloroso y tú sabes que si uno está demasiado estresado, las heridas y lo que tengas cuesta que sanen. Y eso yo te lo digo, pues hoy que tuve un accidente, yo me dediqué digamos, a descansar y yo noté que rápido me sanaron las heridas. Betty, pero fíjate que yo, por los informes que yo logro obtener, él tenía un reposo por lo que se... Mira, aquí le voy a enseñar una foto de cómo se le puede poner el pie a alguien que tiene elefantitis. Mira. Este que estás viendo ahí, ve. Así se le puede poner el pie, se les pone grandote. Hay otros que se les pone peor. Pero sigamos escuchando donde dice la Betty Arana de que Marvin Aguilar casi le provoca la muerte de estrés al chino por haber dado la noticia que nadie le había autorizado. Y es que yo lo dije, fíjate. Yo siento, le dije yo al bicho en un en vivo que estuvimos, en un video grabado que estuvimos, le dije, yo siento que Marvin Aguilar tiró la bomba de decir esto del doctor Aguirre para perjudicar al FMLN. Es que yo lo sabía. Me informó de 7 días, 8 días aproximadamente, lo cual significa que el día lunes... Un día de estos, ayer creo que fue, ayer tuvo ya la evaluación. Ajá. Ayer tuvo la evaluación y está bastante mejorcito. Ok, sí, lo que te quería preguntar es que... Lo vamos a ver pronto. Sí, en unos días lo vamos a ver. Sí, lo que te quería preguntar es que por mis datos, pues, el día lunes de la semana pasada, él ya podía ser todavía no se cumplía, porque a él le habían dejado una incapacidad de 7 días y se la dejaron el jueves. Ok. Sí. ¿Verdad? Ajá, pero no se podía, porque una cosa es que te den la incapacidad y otra cosa es que te cures también, pero la incapacidad se cumplía ayer. Ayer me parece que se cumplían los 7 días. O sea que los informes que me dieron a mí de que él podía haber hecho esa conferencia de prensa eran falsos. No, eran falsos. Y es que también hay otro detalle, A ver. que el sometimiento al estrés, de hecho yo he sido muy cauta, porque uno como candidato te cuentan que de fulano anda diciendo esto de vos, que aquí, que allá, que mira lo que anda en las redes, y por la situación, por la imprudencia que se dio de Marvin Aguilar el día viernes, por esa imprudencia pusieron digamos, en comentarios inadecuados a personas que no tienen nada que ver con este proceso, ¿verdad? Y también con esos comentarios inadecuados que a quien se le ocurrió de veras fue un gran error haber hecho eso. Eso también puso en tela de juicio la institucionalidad del FMLN. Y yo creo que cuando vos sos candidato o conseguís alguna información, creo que debes de ser bien cauto de ver si vas a dañar a alguien o vas a dañar a un partido político, por muy enemigo que se hace. Entonces sí, Marvin Aguilar fue un imprudente, un abusivo, no tuvo que llevar esta información al público, diferente es que se le hubiera filtrado tal vez, pero alguien confió en él y él tiró la información sin autorización, ¿verdad? Entonces, yo he sido muy cauta porque de todo esto se ha generado un dime que diretes, que la oposición en contra, que otros sí, que otros no, ataques al doctor Aguirre, ataques al partido, ataques al mismo Chino Flores, incluso ataques a mí, y no me parece justo que por la imprudencia de un analista político como Marvin Aguilar, muchos nos estén atacando sin merecerla. Pues es lógico que vos en un proceso, digamos, si tú tienes una empresa y tú vas a contratar a alguien, tú no vas a andarlo publicando por todos lados en el proceso, pues ese tiene que pasar por un proceso de entrevistas, de cosas que se tienen que poner de acuerdo, negociaciones y todo. Entonces, todo esto que se dio a través de la imprudencia y lo abusivo de Marvin Aguilar se ha dado precisamente por esto, pues, por alguien que solamente quería quedarse con el estelar. Entonces yo he tratado de no estarle metiendo
al chino esa información. Me imagino que la obtiene por otros lados, ¿verdad? Porque la gente así es, te manda. Pero yo he tratado de no hacerlo porque también yo quiero cuidar la salud de Manuel Flores. O sea, si lo amamos, si queremos al chino, tenemos que cuidar su salud. Y lamentablemente estas personas que tiraron esa noticia el viernes no pensaron en eso. Y el chino, ¿qué necesidad tiene de estar aguantando ataques solo porque alguien fue imprudente de revelar algo que supuestamente se ha estado, digamos, negociando? No tiene ninguna. Entonces yo sí defiendo a Manuel Flores en ese aspecto también, porque él ha estado enfermo y necesitamos que él se cure para verlo si él va a dirigir la campaña del partido, pues. Es muy interesante lo que tú acabas de decir de que él va a dirigir la campaña. Más adelante tengo una pregunta sobre eso. Pero ahora... Mira, pero con esa enfermedad del chino yo creo que le van a dar de baja de ser secretario del FMLN, porque imagínate que lleva 2 semanas que el partido lo tiene tirado, pues. O sea, el partido no tiene candidato, o sea, presidente... de secretario general, pues me imagino que van a tomar una decisión de quitarle el partido, pues, o sea, de sacarlo. Iti, tú acabas de mencionar también otro detalle que es súper interesante, que recientemente se ha hecho bastante notorio en las redes sociales, y es la supuesta candidatura del doctor Rafael Aguirre. Sobre esto, él ya aclaró en un podcast que hizo con un señor que se llama Irving Ortiz, de que el FMLN el FMLN habría tenido contacto aparentemente, presuntamente, con organismos en los cuales él se encuentra y habrían comenzado a hacer una serie de conversaciones, negociaciones, pero tú me dijiste que también había jugado un papel importante en esto, en llevarlo al FMLN. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Qué nos puedes decir aquí en vivo? Vaya. Yo te puedo hablar de la parte que yo he formado en esto, que a ver, por alguna razón no se menciona, ¿verdad? Pero sí, yo tuve unos acercamientos con el partido. De hecho, yo ya los tenía, pues, por mi candidatura, ¿verdad? Yo sí busqué al FMLN por lo de mi candidatura. Y nunca me voy a avergonzar de buscar las oportunidades, porque a mí se me enseñó a buscar las oportunidades. Entonces yo busqué los acercamientos en lo particular, fueron desde octubre del año pasado y ya tenía algo encaminado. Entonces también busqué los acercamientos para el doctor, porque yo consideraba que el doctor Aguirre, lo considero todavía, de que el doctor Aguirre es una persona con mucho potencial. Solo que los acercamientos que yo buscaba para el doctor eran para una diputación. ¿Verdad? Ya después las cosas pues han ido cambiando, ¿verdad? Pero esos acercamientos, al menos yo no vi organizaciones sociales ahí, ¿verdad? O sea, no los hizo, al menos yo lo hice sola, ¿me entendés? Sí. No sé si él habrá tenido algunas organizaciones que ella dice que lo llevó en febrero. Lo respaldaron, no sé. Pero yo, cuando busqué esas reuniones, fue Betty Arana. Betty, entonces tú nos confirmas que el primer enlace, o al menos uno de los enlaces, fuiste tú con el FMLN. Parecía, ¿verdad? Con el FMLN. Él, como tú lo dices, todavía no te ha mencionado, o al menos en el video que hizo con el señor Irving Ortiz, no escuché que te mencionara a ti en algún momento. ¿Y cómo? Le bota el ganado al viejito. Ahora, luego se mencionó de que esa candidatura o esa posible candidatura se había caído por el revuelo que se montó y por lo que por lo que tú consideras pues una imprudencia que se dijo en una entrevista. ¿Eso en qué etapa se encuentra? ¿Realmente eso se ha caído? ¿Qué sabes sobre esto? ¿Y qué nos puedes decir? Yo pienso que el FMLN, si ha mantenido más reuniones con él, ¿verdad? Y han hablado, es porque el FMLN lo ve una persona potable. Ok. Pero también han habido otras posibles fórmulas, ¿verdad? O sea, no solamente están entrevistando al doctor Aguirre, por decirlo así, ¿verdad? Sino que también hay otros elementos que también se han mostrado con la disposición de las candidaturas, pero acordate que eso es fórmula. Tenés que trabajarlo en fórmula, no podés ir solamente tú, miren, yo quiero ser presidente o yo quiero ser vicepresidente, no, tenés que llevar tu fórmula.
Sin la fórmula no te puedes inscribir. Entonces, necesito, antes de pasar esa pregunta, porque la tenía y tú ya hiciste un adelanto, necesito saber esto. ¿Tú sabes si es cierto o es falso o qué información tienen sobre lo que él comentó? Bueno, no lo dijo él, lo dijo el señor Irving Ortiz, de que el FMLN lo habría contactado inicialmente para ser candidato a la vicepresidencia y que él lo habría rechazado. Sobre esto el doctor no respondió de forma directa, ¿vale? Está aprendiendo ya el lenguaje político y supo sortear esa pregunta para no decir ni sí ni no, y dio una respuesta diplomática, pues. Pero ¿tú qué sabes sobre esto? Lo que sé es que el FMLN no se le ha acercado a nadie. ¡Oíla! O sea, al FMLN los han llevado. Ok. Como el caso mío. Yo pedí una reunión para el doctor, ¿verdad? No sé si él tenía otras personas. O sea que en pocas palabras está diciendo de que el doctor por medio de su amante, perdón, me exageré. No, el doctor está diciendo que el doctor sí quería ser candidato a presidente. O sea que en pocas palabras sí va a ser. Si él andaba buscando y el FMLN no tiene ningún pajarito a quien llevar, lógicamente lo va a llevar, va. Pero entonces la Betty Arana está dando a entender de que quien buscó una candidatura presidencial fue el doctor Aguirre por medio de ella. Eso es lo que está dando a entender la Betty Arana. Ah, pajarito. Estaban encaminando a eso, pero al menos yo puedo hablar de lo mío. Oye, pues. Eso fue en febrero. Nunca fue el FMLN que se acercó. Yo fui quien llevé la propuesta del doctor, ¿verdad? Yo me considero sociedad organizada. Tengo un montón de gente que está atrás de mí. No estoy sola, ¿verdad? Oíla. Y la palabra mía cuenta en muchos lugares. La recomendación mía, de hecho, ahorita estoy promoviendo a candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura. Perati dice que quiere ser fiscal, la Betty Arana, dice. He estado haciendo los hilos ahí. Entonces, cuando hablamos en una ocasión con él sobre eso, yo no tuve ningún inconveniente en decir, mire, que se reúnan, pues, o sea, yo puedo hacer el enlace. Y lo hice. Y no solo una vez, lo hice varias veces. Entonces, solo que se venían cayendo, o sea, se comunicaban, no se comunicaban, así. Pero el FMLN no se le ha acercado a nadie, a ningún candidato. Es lo que yo sé, ¿verdad? No sé si ellos lo han hecho en otro lado, pero al menos lo que yo sé, a mí no se me acercaron. Yo me acerqué al FMLN. Ok. Betty, también se ha dicho de que tú serías la compañera de fórmula. Sobre esto mismo, tú el día de ayer tuviste la delicadeza de responderme a una pregunta que te hice mediante WhatsApp. Ese video, por cierto, bueno, no era un video, era un audio. Nosotros aquí le pusimos unas imágenes y lo convertimos en video estático. Tú respondías ahí que no, pero me gustaría saber tu opinión y tus datos en referente a esto. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones dentro del FMLN? Si alguna vez te han propuesto ser candidata a presidente, a vicepresidente, ¿en qué estado te encuentras dentro de ese partido político? Bueno, primero decirte que yo estoy muy contenta con el FMLN. Con el FMLN de hoy, de este momento. Dirigido ¿por quién? Por Manuel Flores, al que conocemos nosotros y le decimos de cariño al Chino Flores. Yo, el Chino, en aquel momento, cuando nos enteramos de las corrupciones de Lorena Peña, de Medardo González, de esa gente que anduvo en la vieja guardia del FMLN. Los ladrones, decís vos, los ladrones del FMLN. Yo señalé muchísimas veces las sinvergüenzadas que esta gente, que ahora quiere volverse a tomar el partido, estuvo haciendo en el partido. Entonces, yo nunca voy a negar, ni porque ahí están los videos. La Betty, de un momento, acompañó al FMLN cuando el primer candidato presidencial, que fue como en el 96, 97, algo así, después que vino Chafik, después que vino Mauricio Funes, cuando Sánchez Serén también. O sea, yo apoyé al FMLN en todas sus candidaturas presidenciales, pero también me consideraba con el derecho de exigirle honestidad e integridad a sus funcionarios. Y allí fue cuando Medardo González, Lorena Peña y toda esa gente me quedó debiendo. A mí como ciudadana, Betty Arana, y que se había desvelado en campaña,
y que había aguantado hambre en campañas, me quedaron debiendo. Oiga. Entonces yo lo señalé en su momento. Y en ese momento también estaba el chino allí, ¿verdad? Pero luego el chino toma el partido en las peores condiciones, porque cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen huyendo. ¡Oila! Y ahí hay un montón de ratas que salieron huyendo y sin siquiera tener procesos judiciales. Y salieron huyendo porque sabían que la debían. Cuando yo veo el proceso del chino, su candidatura, bueno, en la candidatura, como nos meten la narrativa de que tenemos que burlarnos del candidato contrario, ¿verdad? Yo en ese momento, en las elecciones pasadas, yo estaba apoyando al presidente Bukele porque creía en él en ese momento. Entonces, obviamente yo me iba contra el chino, pero ya al finalizar la campaña, a mí me empezó a gustar el chino. O sea, me refiero a gustar políticamente, porque aquí todo se malinterpreta. Empezó a gustar el chino. O sea, me refiero a gustar. Al finalizar la campaña, a mí me empezó a gustar el chino. Sueñito. O sea, me refiero a gustar políticamente, porque aquí todo se malinterpreta. Ay, okay. A mí me empezó a caer bien el chino. Eso. Ya al final de la campaña de la presidencial pasada. Y yo todavía dije, si el chino hubiera usado esta estrategia del chino flower, ¿verdad? Antes hubiera sido súper bien, porque la estrategia del chino flower le subió exageradamente la aceptación, ¿verdad? Ya en la última semana. El punto es de que el chino ha sido resiliente en este tiempo con el partido, pese a esta campaña de ridiculización, de memes, de insultos, de ¿cómo se llama?, de bullying que ha sufrido el chino. Y mira, que yo que he estado en esto y he sufrido eso, yo te digo, psicológicamente esa babosada nos afecta. Entonces yo admiro al chino que ha sido capaz de enfrentar ese acoso digital constante del sistema de propaganda del gobierno de Nayib Bukele, con todos los recursos, ese borbandeo a diario en contra del chino, y él se ha mantenido firme. Y yo lo entiendo porque yo lo vivo también. O sea, tengo 4 años de estar viviendo esto. Entonces, el chino de ahora debería de ser respetado por sus militantes. Sí, porque por nosotros yo sé que es respetado por muchos, pero también sé de un grupo que anda ahí viendo cómo destartar al FMLN para le quieren dar en la neca al chino. Armarse un partido político, ¿verdad? Entonces, ahorita, como todo ser humano que o sea, no somos perfectos, nos enfermamos también, pues el chino estábamos acostumbrados a verlo todos los lunes. Entonces, claro, ahorita lo extrañamos. Yo soy una de las que lo extraño. Betty, pero tenemos que entender Oiga, doctor Aguirre, soy yo. Esta le está tirando la tanga al chino. Ponga las pilas, doctor Aguirre. La está perdiendo. Tiene que descansar y tomarse su break. Sí. Para recuperar energía. Viene una campaña fuerte. Betty, acabas de decir varias cosas que son interesantes y de ahí voy a rescatar al menos 2 preguntas de lo que acabas de dejar caer. Pero necesito retomar la pregunta inicial que te llevó a dar esta explicación. Dentro del FMLN, ¿se te ha ofrecido en algún momento ser candidata a la vicepresidencia en fórmula con el doctor Rafael Aguirre o con otro perfil? En chiste. ¿En chiste? ¿Cómo chiste? Fíjate que hay algunos comentarios que me dan risa, ¿verdad? Pero sí se ha considerado. Mi imagen es bastante fuerte, pero yo he tenido la firmeza. O sea, yo he armado un plan en mi vida, como todos me imagino lo hacen. Yo he armado un plan en mi vida. Yo tengo metas en mi vida que yo pienso cuándo se pueden cumplir. Y analizando, porque esto es bien importante, cuando vos te metes en una candidatura, tú tienes que analizar las coyunturas. Y tú sabes que yo traigo ya revuelo en esto del análisis político. Ya vengo desde el 2020, pues que escribiendo para Diario El Salvador, que por cierto un saludo para los periodistas de Diario. Bueno, me aburrió. Mira, bueno, ahí está. Da a entender que Marvin Aguilar se soltó la barda y le valió chonga, papá. Se soltó la barda y le valió chonga. Marvin Aguilar le agrava la enfermedad al Chino Flores por los comentarios que hizo que no estaba autorizado. Es que yo lo dije.
Yo lo dije donde el bicho 24/7 en un video que grabamos con el bicho, que él necesitaba que grabáramos por 4 de julio, que quería ir a vacilar el perro y me hizo que grabara con él. Son bromas, el bicho ya sabe qué pex. Y ¿cómo se llama? Yo le dije, mira, para mí que esto fue una estrategia de Marvin Aguilar para detonarle la candidatura a este maestro, y lo ha de haber hecho no por buena gente. No lo ha de haber hecho por buena gente, lo hizo para poder boicotear al doctor Aguirre. El maestro ya sabe que no van a ganar, pero igual es mala onda del cabrón que le quiera boicotear haciéndose pasar por amigo del chino. Bueno, el vicepresidente Ulloa recuerda meta a alcanzar el milagro de desarrollo económico plantada por el presidente Nayib Bukele. Mira qué cátedra da acá ¿cómo se llama? Nuestro vicepresidente, ¿cómo es que le dicen? Chuck Norris. El Salvador es diferente. Este es un nuevo país que, como dijera el presidente Bukele, está renaciendo. Y que El Salvador ya no es solo un modelo en materia de seguridad para los países de la región. Es también un país que garantiza su estabilidad política, su institucionalidad, su Estado de Derecho, su gobierno de leyes y, lo más importante, para el desarrollo económico y social, esa armonía con la que se trabaja en el sector laboral y en el sector empresarial. Esa es una carta muy fuerte de presentación para cualquier inversionista. Durante la sesión plenaria del Consejo... Déjamelo adelanto un poquito acá. Vulneraciones a la libertad. Quiero escuchar al diputado. Estábamos acostumbrados en el pasado a que El Salvador siempre estaba señalado por el Comité de Libertades Sindicales de ser un ente y un Estado y una política de violación de los derechos laborales, sobre todo de los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la libertad de contratación. Y más recientemente del convenio 151, que garantiza la libertad de asociación en el sector público. Eso es una historia del pasado, que siempre hay que recordarla para no caer y no repetir esos errores. Ahora El Salvador es diferente. Este es un nuevo país que, como dijera el presidente Bukele, está renaciendo. Y como anunciara él en el discurso de su segundo mandato, el 1 de junio de 2024, vamos a trabajar por alcanzar el milagro del desarrollo económico. Y para ese esfuerzo, la participación de los dos sectores fundamentales de la economía, como es el capital y el trabajo, coordinados por el Estado a través del Ministerio de Trabajo, son ese motor que va a impulsar ese desarrollo. Por ahora nos sentimos satisfechos y lo podemos ver con este resultado tangible de esa colaboración que desde el artículo 1 del Código de Trabajo se establece como esa colaboración que debe haber entre los dos sectores productivos del país, el capital y el trabajo. Y por ello nos congratulamos de ver que se superaron aquellos años de confrontación, sobre todo política e ideológica, en la cual la partidización de las gremiales, tanto empresariales como laborales, distorsionó la representación de intereses de cada uno de los sectores. Un sector sindical beligerante, partidario, que mantenía en constante inestabilidad la productividad en el país y enfrentaba y generaba innecesarias confrontaciones a nivel social. Y por otra parte, también tuvimos que lamentar una visión desde una de las gremiales más importantes del sector laboral con un tinte eminentemente partidista. Pero repito, son situaciones ya superadas. La nueva y alta representación del sector empresarial, igual que la alta representación del sector sindical, coordinados por el Ministerio de Trabajo, han demostrado que ha sido posible tener una sola bandera, la bandera del Salvador, y que desde ella los intereses de todos van a estar garantizados. Que las grandes transformaciones que estamos esperando van a ser posibles por la armonía con la que se trabaja. Y que El Salvador ya no es solo un modelo en materia de seguridad para los países de la región, es también un país que garantiza su estabilidad política, su institucionalidad, su Estado de Derecho, su gobierno de leyes y, lo más importante, para
el desarrollo económico y social, esa armonía con la que se trabaja en el sector laboral y en el sector empresarial. Esa es una carta muy fuerte de presentación para cualquier inversionista. Y tenemos en este momento ese desafío de atraer la inversión, tanto nacional como extranjera. Y para que un inversionista se sienta cómodo en un país, necesita estar seguro de que es un Estado de leyes, que es un Estado de derecho, pero que además la estabilidad laboral, la armonía social garantizarán su rentabilidad y el retorno de sus inversiones. Salir de la lista corta va a ser un desafío y un reto que tenemos que mantener para poder seguir gozando de ese estatus, de ese privilegio de estar fuera de esa observación, de esa auditoría que se hace a los países que están en esa lista corta. Bueno, ahí están las declaraciones del mero Chuck Norris, el mero Chuck Norris, nuestro vicepresidente. Gente, recuerda que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300.